Hola, soy Vivi. Y yo, Merce. Y esto es Maizoreando. Aquí hablaremos sobre la práctica de Ashtanga Yoga tradicional. Desde nuestra propia experiencia. ¿Nos acompañas? Muchas veces nos preguntan qué esterilla usamos. Después de muchos años de prueba y error, recomendamos Manduka. En Maizoreando apoyamos tu práctica. Y Manduka también. Compra a través de eu.manduka.com con el código Maizoreando. Nosotras recibiremos un 10% por cada compra. Y tú recibirás un descuento exclusivo del 15% en tu pedido. Esta promoción es válida solo en países europeos y lamentablemente no se hacen envíos a Canarias. Gracias por apoyar Maizoreando. Las creencias, opiniones o puntos de vista expresados en este podcast corresponden a la experiencia de las personas entrevistadas y de Maizoreando y deben considerarse como tal y no como verdades absolutas. El objetivo de este podcast es dar voz a la comunidad de Ashtanga Yoga de habla hispana en el contexto de la Ashtanga Yoga tradicional, así como compartir la experiencia de practicantes y maestros. Hay que tener en cuenta que esta comunidad es muy variada y plural y que muchos aspectos de la práctica pueden cambiar con el paso del tiempo. Bienvenidos una luna más a Maizoreando. Hola Merce. Hola Vivi, ¿qué tal? Bien, hoy estamos grabando de nuevo en persona. Cara a cara. Sí, que normalmente las últimas introducciones siempre las hemos hecho a través del online. Sí, por falta de tiempo y de sincronización Sí, de horarios. Exacto. Y hoy nos hemos reunido en casa de Merce. Sí, Hacía qué tiempo. guay. Sí, bueno, así empezamos. Además la entrevista que van a escuchar hoy la grabamos aquí. Exacto. Sí. O sea, las tres, Merce, yo y la entrevistada, que ya lo sabrán por el título del episodio, Claro. que es Cari Calderón de Chile. Sí. Porque estuvimos las tres en Mysore y vamos a hacer la entrevista en Mysore, pero se nos vino el tiempo encima y como ella venía a quedarse en mi casa una semana, pues lo grabamos aquí en casa de Merce, así que sí, estuvo muy guay. Fue muy guay, sí. sí. De hecho, bueno, hablando un poco de la entrevista, cuando la estaba escuchando, ahora editándola, digo... Claro, me vino ese momento, ¿no? Me imagino que a ti te habrá pasado lo mismo. Sí. Y hace medio año casi de eso, ya, que es increíble. un montón. Entonces se nota en la entrevista, ¿no? Como que estábamos ya aquí. Yo lo noté, la energía. Como hablamos mucho de lo que significaba Maizo, ¿no? Como que estábamos un poquito como reflexivas en ese aspecto. Sí. Y me gustó mucho, la verdad, recordar esas sensaciones y estuvo guay. Sí, además como ella es tan linda, tan amorosa, ¿no? Y eso se transmite mucho en esta entrevista. Ay, totalmente. Sí. Sí, y además yo creo que todo lo que ella comenta son cosas que seguramente muchos hemos reflexionado solos y como que dije, ay, esta entrevista está bien que esté, ¿no? Como me pareció, ¿no? Digo, creo que va a inspirar a mucha gente. Sí, como que te hace como un poco tomar más tierra. Un poco, ¿no? Exacto, sí. Efectivamente, darle importancia a lo que tiene, ¿no? Sí. Realmente en la práctica y no tanto las voladas, ¿no? Exacto, del ego. exacto, sí. Así que, bueno. Sí, así que bueno, antes de dejarles con la entrevista, queríamos agradecerles de nuevo, como siempre, por apoyar al podcast, compartiéndolo con otros practicantes, con otras personas que quizás estén interesadas en empezar Ashtanga y también pues comprando en Manduka con nuestro código Maizoreando y también en Creo Yoga, que son las mallas y los monos de tela brasileña. De tela brasileña, pero hecho en España. Sí. Que ya nos estáis apoyando ahí con vuestras compras con el código Maizoreando en las dos páginas web, la de Manduka
cleoshop.com y la de cleoshop. Sí que ya hemos hecho nuestra primera inversión hemos comprado unos micros inalámbricos. Sí, exacto. Así que estamos súper contentas para, yo qué sé, para cuando vayamos por ahí poder tener como más libertad a la hora de... sin estar cargando con los micros, que no es que los que tengamos pesen mucho, pero quieras o no, en el equipaje cuando vas a Mysore y todo esto... Pues a ver si a ver si podemos solucionarlo así. Sí. Y nada, ya luego lo probaremos, con nuestra... Por cierto, que hoy grabamos, una entrevista. Hoy vamos a grabar una entrevista y también vamos a grabar el Mysoreando con los oyentes, que les llevamos diciendo hace tiempo que lo íbamos a hacer, entonces pronto lo van a tener en Spotify. Primero... Sí. Escuchen la entrevista con Cari. Queremos darte las gracias, Cari, por prestarte a contarnos tu experiencia. Sé que también te da un poquito de vergüenza, pero la verdad que el ratito que compartimos, como siempre, ha sido muy lindo y pues eso te queríamos agradecer. Sí, muchísimas gracias y bueno, quién sabe si habrá otra oportunidad, porque también creo que se nos quedaron muchas cosas por hablar. Sí. Así que bueno, les dejamos Mysoreando con... Cari Calderón. Bueno, bienvenida Cari a Mysoreando. Hola. Hola Cari y bienvenida a Tenerife también. Sí, muchas gracias por ofrecerte a compartir tu experiencia con todos nuestros oyentes y con nosotras. Muchas gracias a ustedes, chicas, por la invitación. Cari, yo lo conozco desde Mysore del año 2019 y hemos coincidido ya como... Esta es la segunda vez que coincidimos, ¿no? Tercera. Sí. Y Merce también ha coincidido con ella ya dos veces. Esta es la segunda, sí. Y entonces la queríamos entrevistar desde que empezamos con el podcast, porque aparte de que la queremos un montón y es una de nuestras más fieles oyentes, es nuestra primera entrevistada de Chile. Ay, sí. Y además gracias por el apoyo a Mysoreando. Sí. Ay, yo disfruto un montón escuchando a las chicas. Para mí ha sido un placer descubrirlas en el podcast. Como comentando sobre todo esto, lo que nos sucede a los ashtanguis. Sí. Qué bueno. Sí. La verdad que está buenísimo compartir y ahora también descubrir a diferentes personas, ¿no? Como tú. Sí. Vamos a descubrir a Cari Calderón. Sí. Todas las experiencias, siempre lo decimos, ¿no? Pero todas las experiencias son súper enriquecedoras, ¿no? Y eso, y es bonito también que haya gente representando todas las partes del mundo, ¿no? A mí me parece eso también maravilloso, ¿no? Como... Sí. Es importante. Sí. Entonces, empezamos por que nos cuentes cómo llegaste a la Ashtanga Yoga. Bueno, yo comencé como muchos practicando otros estilos de yoga, practicando Hatha, Vinyasa, Kundalini, los probé todos. Todos. Sentí mucha curiosidad cuando empecé practicando, como que sentía que era algo distinto a lo que sentía cuando hacía alguna actividad física. Entonces empecé en esa búsqueda, practicando, buscando centros en Santiago, y no fue hasta que mi pareja, mi actual marido, él comenzó practicando Ashtanga en un centro en Santiago. Y en ese momento empezamos a comentar de qué se trataba, lo que él estaba haciendo y lo que yo estaba haciendo en mis clases. Y ahí me llamó mucho la atención lo que él estaba haciendo, que me decía, no, todos los días hacemos lo mismo. Y dije, ¿pero cómo? Y fue como mucha la curiosidad que me surgió ahí. Claro. Y dije, yo también quiero probarlo. Como yo también estaba probando muchos estilos. Y ahí fue cuando me inscribí a un centro de Ashtanga en Santiago. Y fue cuando comencé a practicar así ya de la forma tradicional en la primera escuela de Ashtanga en Chile, que es la que sostiene hasta el día de hoy Loreto Cortés, que fue mi primera maestra. Y así llegué, de esa forma descubrí en el año, creo que fue el 2014, 15 por ahí,
que empecé a practicar ya Ashtanga diariamente. Y fue amor a primera vista, o sea, empecé a practicar y yo ya quería hacerlo todos los días, ¿sabes? Claro. Ese tema de que a la gente le cuesta ir a practicar, a mí no me pasaba, yo quería hacerlo todos los días, incluso recuerdo alguna vez haber preguntado si podía ir en la mañana y en la tarde a practicar. Anda. Sí, porque estaba demasiado emocionada, quería demasiado aprenderme la secuencia, me acuerdo en un principio, quería aprendérmela y sabía que si practicaba más me lo iba a aprender. Bonito, qué guay. Entonces, Sí, que desde el principio eras una alumna disciplinada. Súper. Yo también me siento identificada con eso. Yo desde el principio, como que cuando... Luego ya te cuesta, ¿no? Porque el día a día te pone retos, ¿no? Pero a mí me pasó lo mismo. sí, o sea, en mi caso yo estaba estudiando en la universidad y tenía muchas cosas que hacer de la universidad, muchos estudios, estaba trabajando también part-time, pero aún así ajustaba todo para yo poder ir a clases, ya sea en la mañana, antes de ir a trabajar, o en la tarde, después de haber ido a estudiar. No sé, como que me las ingeniaba y hacía todo lo posible. Me quedaba lejos, tenía que Sí. una hora a veces en transporte público para llegar a la escuela. En bicicleta me fui algunas veces. Wow. No, hice de todo para poder Qué guay. practicar ahí. Qué bien, qué bien. Y bueno, entonces Loreto fue tu primera maestra, pero por lo que yo sé, ahora tu actual maestro es Sharat, no, Sí, no sí. tienes otro maestro, ¿no? Sí, o sea, yo he pasado por hartos maestros, todos autorizados, todos siguiendo la tradición de Mysore, porque fue ahí donde yo realmente descubrí el Ashtanga. Yo no tenía idea que era esto de tampoco de la autorización y tampoco tenía mucha idea de lo que era Mysore. Mis profesores tampoco nunca me lo dijeron en un principio. Me dijeron esto es Ashtanga y ya, y yo tampoco dudé mucho más y practiqué con ellos. Y luego, después de que por viajes me fui a vivir a Canadá, ahí empecé como a ir cambiando de maestro. En Canadá practiqué con David y Elena por alrededor de un año y fui a practicar con ellos porque una asistente de Loreto me recomendó ir a practicar con ellos y así me fui moviendo entre otros profesores, pero siempre a través como de la recomendación de otros. Me decían, no, si vas a Australia, que después me fui a Australia, anda a practicar con Aileen, anda a practicar con Karen, anda a practicar. Todo fue así, muy de que mis profesores me decían y me hablaban. Y claro, siempre estaba la curiosidad de ir a Mysore, de saber de qué se trataba eso, que iban todos cada año y que se iban 2 meses. Y yo siempre sentía esa curiosidad del viaje, o sea, me encantaba viajar. Estuvimos con mi pareja viajando por 5 años y durante esos 5 años siempre era, ya, ¿a qué sala voy a ir? Claro. ¿Con qué profesor voy a ir a aprovechar de practicar? ¿O qué workshop voy a aprovechar de tomar también? Mientras viajábamos, entonces Mysore siempre fue algo que quería hacer y ya, sí, después ya de hartos años de práctica, hartos viajes, por fin se logró lo logré concretar en el 2019 cuando fue mi primer viaje. Y claro, ahora ya después de varios años más de haber ido a Mysore también, ahora en la actualidad Charayi es mi profesor, porque ya es el único al que voy a practicar cada año, es el que me está guiando ahora en mi práctica. Claro, y desde que fuiste la primera vez, ¿no has dejado de ir nunca a Mysore? No, no, pero, o sea, muy afortunada de poder hacerlo así, pero tampoco fue algo que yo planeé de un principio. O sea, mi primer viaje yo quería vivir la experiencia, quería conocer, quería descubrir India, Mysore, Claro. descubrir también a este maestro que estaba ahí enseñando. Yo nunca lo consideré mi maestro de un principio, o sea, no, para nada, me sentía como
como tímida, de hecho, ante su presencia. Siempre con mucho como, yo creo que poniendo un paso atrás, porque, no sé, sentía mucho respeto ante él, pero no sentía esa cercanía de un principio. Claro. Entonces, cuando fue mi primer viaje, creo que experimenté, wow, esto es muy potente, la práctica, la energía del lugar, todo lo que vivimos ahí me generó algo en mí que me dijo, yo quiero volver, quiero volver la próxima vez. Pero fue solo después de haber estado un mes ahí practicando que dije, ya, sí, esto me gustaría seguir experimentándolo. Claro, sí, porque, y la conexión con él, ¿crees que viaje a viaje va creciendo o va como profundizándose o va desarrollando, ¿no? Ese vínculo, ¿no? Sí, definitivamente, o sea, es algo que como todos nosotros en la vida nos relacionamos con la gente, tiene su tiempo. Depende mucho de cómo eres tú también, como yo soy bien tímida en ese sentido con las relaciones, yo no soy una persona que a la primera va a ir a hablarte y contarte toda su vida y con él yo sentía lo mismo, o sea, era como, o sea, no me importaba si no me viera, era como, no me veas, o sea, no quería que me viera tampoco mucho. Ya. Y bueno, no sé cómo se dio exactamente, pero en mi primer viaje yo tuve mucha conexión con él de un principio, porque creo que era porque yo me quedaba a las clases, a los chanting, y él tomaba desayuno en ese lugar donde vamos afuera a meditar, en ese lugar que uno se puede sentar y esperar. Sí. Y yo siempre me quedaba ahí esperando, y él siempre llegaba como a tomar desayuno ahí. Entonces, en mi primer viaje conversábamos mucho. Ah, mira. Ahí tomando desayuno, él nos preguntaba cosas. O sea, yo tampoco me acercaba a preguntarle. Él te preguntaba cosas o te comentaba cosas. Y bueno. ahí creo que él se recordaba de mi cara, creo. Creo que esa fue... Porque era cada día nos quedábamos ahí esperando las clases de Lakshmi y ahí él llegaba y tomaba desayuno con nosotros. Qué guay. Y claro, después con los otros viajes él ya se recordaba mucho de mi cara, no de mi nombre, pero como pasa a veces que se recuerda de inmediato de los nombres de algunos. Sí. Pero no, conmigo era como la cara, yo creo. Sí. Porque sí, ya en mi segundo viaje... no sé, yo sentía que él se recordaba de mí, me hacía pasar antes, no sé, esas cosas que uno se da cuenta cuando... Sí, hay gente que hace pasar siempre, ¿sabes? Como siempre tienen los mismos nombres y las mismas personas que van a pasar antes que nadie, ¿no? Es muy curioso, sí. Qué bonito entonces, que una experiencia bonita, ¿no? Sí, yo siento que la relación que he ido generando con él ha sido lenta, pero yo ahora lo siento mucho más cercano. Sí, y lo siento como mi maestro real, entonces... Pero eso, claro, o sea, ha tomado su tiempo, ¿no? Es interesante comentarlo porque mucha gente cree que no hay... que somos tantos que no se genera ningún tipo de vínculo con él, ¿no? Y yo creo que eso, por eso te lo preguntaba, por mi experiencia, que esta ha sido la segunda vez, como que veo que es algo que va creciendo con el tiempo. Entonces está guay decirlo para que creo que lo hemos comentado, la gente lo entienda. entienda. Lo hemos comentado en el podcast, pero entre nosotros hemos comentado mucho que un mes o un viaje... El primer viaje es como una toma de contacto. Sí. Y entonces hay tanta gente que va una vez y luego nunca vuelve. Sí. O sea, obvio que no se va a crear un vínculo, pero vuelves el segundo viaje y ya empiezas a hacerte un poco con el entorno, te sientes más cómodo, él también ya se va acordando. Sí. Y así, claro, el tercer viaje es como, ya. Claro, ¿no? poco a poco, sí. Sí, al y final... así cada vez más... Es parecido a lo que te enseña la práctica, ¿no? De ¿Sí? que no hay que correr y como que es un proceso, ¿no? Sí. Sí, y yo creo que en mi caso en particular yo siempre he viajado sin muchas expectativas. Y nunca quise que él se fijara en mí no, o sea, no era mi objetivo del viaje. Yo quería ir a experimentar todo, la energía, ver
qué te transmitía este personaje, este gurú que tanto todo el mundo hablaba, pero cada viaje para mí ha sido sin un objetivo, o sea, voy, yo sé que el objetivo es para mí ir a practicar, ir a llenarme de lo que tenga que suceder en ese momento, pero no con una ambición, no con algo... Qué guay, sí. Vivir la experiencia. Vivir la experiencia, exacto. Qué guay, sí. Y entonces desde ese primer viaje a este, ¿qué crees que ha cambiado? Uy, un montón de cosas. Montón de cosas porque... bueno, yo en mi primer viaje no estaba enseñando, yo en mi primer viaje fui a practicar. Entonces lo disfruté un montón, salí a pasear, como que siento que fue un viaje muy para mí, que me enriqueció mucho y me conectó mucho con mi propia práctica. Entonces ahora, ya luego de 5 años, ahora tengo una sala. Tengo alumnos, tengo responsabilidades que no tenía en ese primer viaje. Tengo una pareja, mi marido. Entonces, esas cosas sí han hecho que estos últimos viajes es más difícil, es mucho más difícil tomar la decisión de ir. Uno extraña mucho más. Sí. Esa libertad que sentía al principio ya no la siento, las responsabilidades que tengo ya no son tan fáciles de dejar. Claro. Entonces siento que es mucho más sacrificado ahora para mí hacer el viaje. Y tienes que estar pendiente de lo que está sucediendo en la sala. Sí. No es que terminas el viaje y dices, bueno, pues termino y me voy otro mes a Goa o me voy, ¿no? Sí. Es como que lo antes que puedas vuelves. Claro, que lo hice en mis primeros viajes. Yo me fui después de viaje, 6 meses. Entonces ahora ya no puedo hacer eso. O sea, claro. Hay muchas más responsabilidades. Y claro, o sea, ha cambiado un montón porque estoy enseñando. O sea, algo que yo en mi primer viaje no lo había pensado. O sea, yo no, cuando fui a mi primer viaje a Mysore, yo no fui con la idea de que quería que me autorizara y quería tener una charla. No había pensado en todas esas posibilidades. Claro. Y siento que lo mismo, el no tener expectativas, el experimentar lo que tenía que experimentar en la práctica, me fue llevando a esto, al enseñar. Yeah. Y al tener ahora mi charla, el querer hacer esto porque realmente me apasiona mucho, me gusta mucho enseñar y descubrir que es algo que siento que es mi sadhana. Enseñar sí. Es también algo que tenía que hacer. Qué bueno, sí. Y eso lo descubrí en estos viajes. Qué bonito, ¿no? Sí. Qué bueno. ¿Y por qué practicas Ashtanga Yoga? ¿Qué es lo que te mantiene a hacer esta práctica? Que no es fácil. Tu práctica dura 2 horas y media y es como que... un montón de razones. Un montón de razones. Pero siempre... es como lo que experimenté en el primer viaje, o sea, las primeras veces que practicaba, que yo me conectaba conmigo, o sea, sentía que era mi momento de saber cómo estaba. Y no solo físicamente, sino también mentalmente, que es algo que todos lo comentamos, pero a veces nos centramos mucho en lo que sucede externamente. Pero mentalmente, o sea, yo tengo un trabajo ahí diario que observo y eso es lo que a mí me motiva a hacerlo diariamente. Porque es mi mente la que muchas veces me juega malas pasadas, mi mente es la que me boicotea, mi mente, más que el cuerpo físico. O sea, yo soy agradecida de que en todos estos años nunca he tenido una lesión importante en el sentido de que me ha limitado a no practicar. Yeah. O sea, no he tenido ninguna operación ni nada de esas cosas, entonces siempre he podido sostener la práctica, pero entendiendo más como el trabajo mental que tengo que hacer para poder sostenerla.
Qué bueno. Que es entender al final cómo se comporta mi mente diariamente. Sí, el autoconocimiento, ¿no? Que se dice mucho, ¿no? Esa palabra. Qué interesante. Sí, que al final después de muchos años sigo en lo mismo, o sea... Claro, por eso es como sí, que te mantiene cuerda. Sí. ¿No? Como consciente al final también, consciente de... Como que ser consciente y observarte te ayuda en la vida, ¿no? Al final es como te da herramientas para la vida, ¿no? De lo que te va pasando, creo yo, ¿no? Sí, sí. Y ¿y cuál ha sido el desafío más grande que has encontrado en la práctica tú? Uy, desafío. Yo creo que recordarme que la práctica es para mí, que cuando comencé a enseñar a veces priorizaba mucho el enseñar. No es que dejaba de practicar, pero sí quizás no destinaba todo el tiempo necesario para mí. Entonces siento que es un desafío que me tengo que recordar a diario, que la práctica es para mí primero y que me tengo que priorizar yo. Y si bien hago la práctica diariamente, a veces estoy pensando mucho como en los demás. Ya. Es súper loco porque uno dice, ya, pero tú vas a Mysore, haces lo que quieres, como que logras hacer tus objetivos, logras hacer tu práctica. Pero en el fondo, yo a veces muchas de las cosas que hago, las hago también pensando en el beneficio de otros. O tratando de muchos temas familiares ahí también. Como la presión familiar que a veces tenemos. Como de seguir en la línea que se espera de alguna forma, o a lo mejor, No sé si tanto lo que me espera mi familia, pero sí los temas familiares que uno tiene, los observa en la práctica. Sí. Los observa. Y el priorizarme a mí es algo que me cuesta un montón. Un montón. Sí, no, es importante, la verdad, eso, tenerlo presente, ¿no? Pues, bueno, el otro día estuvimos compartiendo como muchas reflexiones interesantes también, sobre que sería bueno reconocer algunos pensamientos y emociones que nos surgen estando en Mysore, ¿no? Entonces algo, y aquí también, pero en Mysore siempre decimos que se magnifica, ¿no? Entonces algo muy típico que ocurre es lo de compararnos con los demás y por ejemplo, cuando vemos que Sharat avanza mucho a otras personas, ¿no? Y a ti no, y entonces... todo eso, pues no sé, si te ha ocurrido a ti, ¿cómo lo has enfocado? ¿Cómo has tratado este tema, no? Bueno, ese tema en particular a mí me pasó que yo hasta que no fui a Mysore creo que no me había percatado de eso. Claro. Porque no sé, nunca fue para mí una ambición avanzar en la serie. Y cuando llegué a Mysore y toda la gente te preguntaba ¿qué te dio? ¿Qué hiciste? Ay, ¿por qué te dio tanto? Y yo no entendía. Claro. No entendía por qué era tan importante eso. Y claro, o sea, en mi caso en particular, él me avanzaba, como que me daba posturas y yo decía, ya, o sea, estoy haciendo las cosas bien. Sí. Y ya está nomás. Sí. Pero en mi caso, como él nunca me ha dejado como tan estancada en una postura, yo creo que lo he ido observando en mis compañeros. Ya. Que en mis compañeros sí sucede eso. Sí observo que hay gente que la deja en una postura por mucho tiempo y genera mucho ruido en esa persona porque hay comentarios, hay... no sé, puedes estar hablando horas con alguien sobre esa situación. Y yo hasta el día de hoy creo que no lo entiendo mucho. Yeah. No lo entiendo mucho porque... ¿Qué no te ha pasado?
¿Cuánto es lo máximo que a lo mejor te ha dejado a ti en una postura allí, si te acuerdas? Una semana. No. O sea, semana, 2 no, semanas, no sé, quizás, sí. 2 semanas. Ajá. No sé, es que tampoco lo cuento. Sí, Es que sí. eso me pasa a mí, como que Claro. tampoco es Ya. como que me genera ruidos. No tengo idea, al final eso también es. Sí. Y yo he estado pegada en posturas con mis profesores, Ya. o sea, años en posturas también, ¿no? No es que no lo haya experimentado, pero en particular con él, Claro. no entiendo por qué se genera tanto esa ansiedad por Ya. avanzar. Ya. Porque, no sé, o sea, es obvio que si estás en una postura muchos meses, es normal, no sé. Claro. Eso es lo que me sucede a mí, como que nunca en Chile yo comentaba eso con mis compañeros, de que hoy llevo 2 años haciendo caranda, y es como, bueno, tendrás que trabajar ahí lo que tendrás Claro. que trabajar. Y en Mysore, o sea, vamos por menos tiempo, entonces Exacto. si estoy 2 meses en una postura es como, no es nada comparado con lo que he estado Totalmente. en otro momento de mi vida. Totalmente. Y también es una forma que yo también le quiero transmitir a mis alumnos que o sea, no es la finalidad seguir avanzando y lograr hacer más postura, o sea, Total. hablemos más allá de lo que te está pasando ahí en la postura, qué sucede, qué sensaciones, qué dificultades estás viviendo ahí. Efectivamente. Y más allá de lo físico también. Entonces, yo por eso digo, o sea, algo que me genera mucha curiosidad cuando voy a Mysore, Ya. porque no lo logro entender. Claro. No, además incluso hablemos más de por qué genera ese ruido, ¿no? ¿No? ¿Qué está pasando para que a las personas nos afecte tanto? No a todos, pero bueno, en general que no nos avance, no tal, ¿no? Pues como... O sea, mucha Ajá. ansiedad y Claro. yo me considero una persona ansiosa. O sea, ese es un gran tema. Yo me considero así ansiosa y no tengo esa ansiedad por postura. Claro. Pero como esa necesidad de que te den la palmadita a la espalda, de que sí. que te reconozcan el mérito, Sí. ¿no? Como que ahí Para hay... mí tiene mucho que ver con la desaprobación parental, Sí. que lo hemos comentado varias veces, que es que como que, claro, cuando somos pequeños lo que queremos es que nuestros papás nos digan, ay, qué bueno eres, ¿no? Sí. Y entonces cuando llegamos a Mysore y estamos haciendo nuestra práctica, queremos demostrar lo buenos que somos en esta práctica y queremos que nuestro papá, que en este caso es Sharat, nos diga, ay, qué bueno, ¿no? Claro. Qué bien, y toma otra postura. Venga, te doy un caramelo porque lo hiciste bien. Así es que nos han criado, a la mayoría Sí. nos han criado así. Entonces... Y en la competitividad también, sí. en el fondo. Entonces como que buscamos esa aprobación del papá. Y cuando no lo recibimos, Sí. duele y hace ruido y te sientes que no eres valioso y que no eres bueno y que son traumas infantiles los que salen en la práctica. Es que salen en Mysore porque se magnifica, pero es que a mí también me han salido en la sala cuando practicaba con Gisela o cuando practico sola. O sea, los berrinches... Sí. Los berrinches de niños no salen tan bien, Ya. ¿no? Sí. No me sale y te cabreas y no, es como, Claro. bueno, igual luego con los años cada vez es menos y te ves y te ríes porque Sí. te conoces, ¿no? Sí. Es que sí, sí, todos hemos Pero, caído en eso, sí. en las comparaciones, en también de sentir eso, hoy no me vio, no me dijo nada. Sí, o sea, yo también he observado esos pensamientos en mí, pero lo que me sucede es que ya yo los observo y digo, ¿qué está pasando acá? O sea, a esto no vengo, esto no es lo... Sí. Entonces lo que me da mucha curiosidad es como que la gente le ocasione tanta molestia, tanta frustración y lo verbalizan. Sí. Porque como dice Sharat, hablamos demasiado. Hablamos. Es que no Estamos muy deberíamos para de afuera, hablar. yo Sí, creo. Estamos muy en lo externo. Es como, sí. si no tuvieras lo que decías tú antes, si no tuvieras con quién compararte, te daría igual, ¿sabes? Entonces, Claro. ¿no? Estarías trabajando en lo tuyo y punto. Pero si no vieras lo que le pasa a los demás, estaría... Claro, estamos 2 meses ahí, nos estamos comparando con todo el mundo y luego volvemos a casa y no volvemos a ver a esa persona hasta quizás dentro de 3 Claro. años, quién sabe, Sí, ¿no? sí, Entonces es como que en realidad da totalmente igual. Exacto. Pero cuando estamos ahí es que
salen las cosas. Ya. O sea, y hay mucho tiempo. Y hay que trabajarse. Sí. Hay mucho tiempo, o sea, es real que... Y luego también nos ponemos a pensar, ¿no? Cuando si sigue algún patrón él, ¿no? Esa es una conversación que también he tenido yo. Pero ¿y por qué no me avanza? Porque está esperando que haga esto, ¿no? Entonces empiezas como a darle vueltas a ver si es que está esperando que hagas algo tú, ¿no? O que lo hagas diferente. En plan, no te quedas tranquila de no, lo estoy haciendo bien, simplemente pues no me vio, o yo qué sé, no sé, como que siempre buscarle una explicación a por qué no me avanza, ¿no? Que eso yo creo que es lo que también genera ruido, ¿no? Como Sí, racionalizarlo porque de alguna forma. estamos esperando como que verbalice lo que estamos haciendo bien o mal. Sí. Y él en realidad simplifica todo, o sea, él te va a decir si lo estás haciendo mal. Exacto, Si lo va a estar haciendo bien, rara vez te lo va a decir. claro. Pero yo en lo personal creo que cada vez que alguien quiere más posturas, él menos las da. Ya. Y eso lo veo en cada vez que voy a Mysore, o sea, Ujú. Y mucha ahora que gente... estuviste asistiendo, lo viste más, ¿no? Sí. 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 Este año que pude asistir a Charaye por primera vez fue muy notorio ver eso, como la ansiedad en gente por querer su asistencia, por querer también obtener más de él. Estar ahí observando fue muy loco. Ya. Sí. O sea, que Sí. se nota eso, se nota. Sí, se nota. Wow. Es Se que él lo nota. tiene que notar, claro. O sea, Imagínate, ¿no? si yo me di cuenta que Sí. yo tengo menos años de experiencia que él. Claro. Imagínate él que tiene más de 20 años enseñando, o sea, Nos cala el vuelo. ya lo sabe, o sea, ya... Yo también lo observo en mis alumnos cuando los veo y veo esa ansiedad, o sea, él lo sabe Sí. de inmediato. Entonces, yo creo que esa es esa es una de las fórmulas, o sea, tomárselo con tranquilidad, tomárselo con pausa, sin tanto desire. Sí, como dijiste antes, sin expectativas, Sin ¿no? Que al expectativa. final eso crea mucho sufrimiento. Sí. Sí. Desires, Sí. Deseos, ¿no? Deseos, Ujú. sí. deseos. Totalmente. Sí. O ansiedad, ¿no? Sin Sí. tanta ansiedad. Sí, o sea, todos tenemos ansiedad, pero hay que saber manejarla, hay que saber usar esa ansiedad de forma positiva. Sí. Total, claro. Sí. No, al final es lo que hemos dicho, ¿no? De observar, creo, ¿no? Observar lo que te está pasando es muy importante y luego saber cómo resolver, ¿no? Cómo gestionar todas esas emociones, ¿no? No identificarte quizás, ¿no? Sí. 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 Y dejarlo pasar un poco, ¿no? También soltarlo, porque al final la práctica también es esforzarte y a la vez soltar, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo creo que ahí se aprende mucho, ¿no? En Mysore de todas estas cosas, más que de asana, ¿no? Aprendemos mucho ese tipo de cosas, ¿no? De nosotros, aprendemos mucho de nuestro comportamiento y es al final un año, yo creo, de práctica concentrado en 2 que estuvimos ahora. Totalmente. Sí, todo se intensifica, Sí, esas emociones. sí. La práctica también es más intensa. También, sí. Y bueno, hablando de ir a Mysore, para ti, ir para allá, aparte de, o sea, dejando a un lado ir a la fuente, practicar con tu maestro, significa también como un viaje espiritual, como de aprovechar 2 meses, que alejarte de la familia, como, ¿no? Como uno reflexionar sobre ti misma, no sé, como, ¿sabes lo que quiero decir, no? Como la devoción, que también India, ¿no? Es un país donde se ve, te empapas ¿no? De esa devoción. ¿Para ti significa eso también? ¿O? Sí, o sea, me preguntaban antes de cuál era mi mayor obstáculo. Mi mayor obstáculo quizás es lograr ir a Mysore, porque tomar la decisión para mí no es fácil, porque siempre pienso mucho en todas las personas que están a mi alrededor, o sea, ahora mi sala, mis alumnos, mi pareja, mi familia. O sea, no tengo hijos, dicen, y aún así siento mucha como conexión con ellos y siento que no debo hacerlo, porque tengo que estar ahí para ellos, tengo que estar ahí para todas esas personas que dependen de mí. Entonces,
tomar la decisión no es fácil, o sea, me cuesta un montón decidir esto es para mí, este es el momento que tengo en el año para poder dedicarme a mi proceso, a mis emociones, a mi práctica, porque durante el año también estoy ahí ajustando todo para poder hacer la práctica cuando puedo. Claro. Durante el día la hago, pero a veces no la hago con todo el tiempo, con toda la calma que podría ser. Entonces, ir a Mysore significa esa conexión totalmente conmigo. Y yo ya trato de recordarme que no lo hago por mis alumnos, no lo hago para ir yo a aprender y luego transmitir. Eso es una consecuencia de haber dedicado ese tiempo a mí, a mi propia práctica. Claro. Pero tengo que hacer ese recordatorio de decirme, esto lo estás haciendo para tu propio bien, y si tú estás bien, tú vas a poder ayudar a todos los que están a tu alrededor. Sí. Sí, también como que todo el año estás dando las clases, ¿no? Y entonces te vas a Mysore para reforzar tu propia práctica y tener energía para seguir otro año más, ¿no? Porque es como que yo lo sentí como que se iba acercando la fecha más y cada vez sentía más la necesidad de enfocarme un poco en mí, porque cuando estás dando clases estás todo el tiempo, aunque hagas tu práctica, luego las decisiones que tomas, todo es como tienes que estar para los alumnos, la sala, ¿no? Como que ya no nos vamos de vacaciones tan fácilmente, ¿sí? Tienes que dejar a alguien a cargo y tienes que sí, ocuparte de que la sala se mantenga abierta. Sí. Y entonces como que no tenemos realmente un respiro de lo que estamos haciendo en nuestro día a día hasta que vayamos a Mysore. Ya, pero además yo creo que también, yo me identifico también con lo que dice Cari, de que no es fácil, ¿no? Dejar a tu casa, a tu gente 2 meses, ¿sabes? O sea, para mí también yo me siento hasta muchas veces como medio culpable, Igual, ¿no? esa es la palabra que no Yo quería ocupar. No la querías decir, pero No yo la la estaba quería pensando. Y yo decía, es que yo también lo siento, ¿sabes? Sí. Y de hecho hice una historia en Instagram antes de ir como un plan, un revolujón de sentimientos, ¿no? De una mezcla de sentimientos de siento miedo, culpa, no sé, apego, no sé qué, ¿no? Entonces, como que en cierta forma irme es una práctica en sí misma, ¿sabes? Tal cual, espiritual me refiero, ¿no? Como un ejercicio, ¿sabes? Sí, un ejercicio de desapego. Sí. Porque sí, es verdad, es culpa la que siento al tomar esa decisión de invertir 2 meses en mí. Sí, exacto. Siento culpa y lo he trabajado con mi psicólogo, Claro. que me dice, no, es una inversión que estás haciendo en ti. Eso. Que esa práctica que vas a hacer espiritual, de conexión con el maestro, en la fuente y todo, te va a proporcionar esas herramientas, esa sanación que al final todos estamos buscando para poder ahí después inspirar a otros, guiar a otros. Y más allá de mis alumnos, yo siempre digo que es también familiar. Sí. Familiarmente es donde más uno tiene esas cargas y problemas. Entonces es ahí donde, porque los alumnos son unos agradecidos y al final uno sabe que ellos agradecen lo que uno hace y tú siempre vas a recibir mucho de ellos. Más que cosas malas, siempre vas a recibir muchas cosas buenas. Pero en temas familiares es ahí donde está, yo creo que el mayor desafío. Qué importante que te apoyen, ¿no? También tu entorno, o que sí, la verdad que sí. De hecho, esta mañana estabas hablando de que tú cuando te vas a Mysore o cuando te tienes que ir de viaje o lo que sea, como que les comunicas a tus alumnos que el hecho de que tú no estés en la sala no significa que tengan que dejen de venir a la sala y que dejen de pagar la mensualidad, que no están pagando a un maestro, sino que están pagando por un espacio que es de todos, ¿no? Por una energía que se tiene que mantener, estés tú o no estés. Sí, lo que yo he tratado de construir en mi espacio, en mi sala, es más una comunidad. Como de hacerlos partícipes a todos, de hacerlos sentir que son parte de una familia en la cual todos nos debemos preocupar del otro,
Entonces, si alguien está enfermo, se sabe que está enfermo, qué le pasó, si algo pasó en la sala, vamos a tratar todos de ayudar para que eso se solucione. Entonces, eso yo he tratado de construirlo con el tiempo, de hacerlos partícipes y de que a pesar de que yo no esté, que siga funcionando la energía del lugar, que siga funcionando el espacio en sí. Y ellos valoran mucho el lugar que tenemos. Es precioso. Sí, es muy precioso. Ya lo verán cuando Ya sé. en Instagram. Entonces, sí, ellos valoran mucho el poder ir a diario ahí y me alegra mucho de que cuando yo no esté lo sigan haciendo. Claro. Lo sigan haciendo porque no quiero que sean dependientes de mí, sino quiero que sean dependientes de la práctica y de la comunidad que formamos todos al practicar juntos, que no es lo mismo que practicar en casa solos. Sí, y además, bueno, siempre lo decimos, pero en Ashtanga eso está muy bien, porque falta muchas veces, es una práctica muy solitaria y yo creo que mucha gente echa en falta eso, ¿no? Como un poquito de, como sentirse arropado por la gente y que haya como más interacción, ¿no? Porque al final vamos ahí, practicamos y nos vamos a casa, ¿no? Sí, bueno, lo que yo hago son hartas juntas, o sea, hacemos como muchas celebraciones por lo que sea, ¿sí? Que fin de año, que el aniversario de la escuela, que me voy de viaje, que volví de viaje, claro. que los desayunos, entonces todas esas instancias generan mucho que se conozca la gente entre ellos. Y vamos a la playa o vamos a la casa de alguno, hacemos una fogata, entonces todas esas cosas nos han acercado. Hemos hecho viajes, el último año hicimos un retiro juntos a Perú, que también fue muy lindo porque también nos acercó mucho más. Y todas esas instancias nos hacen como acercarnos. Sí, que crezca la comunidad o que la comunidad se sienta unida. Se sienta unida. Y se han generado amistades súper lindas. O sea, la gente, y se dan cuenta, wow, que tienen muchas cosas en común. Se juntan fuera de la práctica. Hacen trabajos porque se dan cuenta que pueden pedir el servicio del otro. Precioso. Entonces, sí, así nos apoyamos. Yo también hago eso mucho como de apoyar lo que hacen mis alumnos, porque mis alumnos, mayoría son emprendedores, tienen sus propias empresas, entonces ahí también como comunicar lo que está haciendo el otro. Qué bueno, claro que sí. Sí. Ayudarnos entre todos al final. Sí, lindo. Muy bonito. Sí. Y volviendo a Mysore, ¿qué es lo que más te gusta de Mysore y lo que menos? Obviamente el tiempo que uno tiene para poder practicar en Mysore es un regalo. O sea, poder practicar lo que te tome tu práctica y después hacer las posturas finales también con mucha pausa. Sí. El Shavasana de 45 minutos que nos podemos tomar. Es una delicia, o sea, el tiempo yo creo que es lo que más valoro, y tenerlo a él, a estar allí como guía, es súper potente. O sea, yo siempre los primeros días que llego allá y lo veo es como, es real. Sí. Me pasa una cosa muy loca, pero como que siento, wow, estoy acá. Como que me cuesta creer dónde estoy. Claro. Y en el lugar que estoy, con toda la gente que estoy, es súper potente la energía. Es muy potente. Que eso es lo que más me gusta, definitivamente. Y lo que menos me gusta, sí, puede ser eso que hablamos antes, de como tanta... el ambiente competitivo. Tanta competencia, tanto hablar mal del otro, como el comentario del otro. Sí. Como algunas actitudes poco yogis, ¿no? Súper poco yogis, sí. Súper poco yogis, o sea, me sorprende mucho como escuchar gente hablando mal de otras personas y sin conocerlas, juzgar, todas esas cosas que nosotros deberíamos estar trabajando en eso, o sea, no hacer eso. Entonces, eso yo creo que es lo que no... Pero está bueno, de hecho, creo que es un buen ejercicio como para poder uno no caer en eso. Exacto.
Entonces, de hecho, también siempre lo comentamos con gente en Mysore que Mysore sí es una burbuja, estamos todos como en pos de la práctica, pero igual se acerca mucho a nuestra realidad en casa, en el sentido de que tenemos como esos desafíos de enfrentarnos a gente que no nos concuerda en nuestros valores, que te topas con personalidades que te chocan. Sí. Que es lo normal, o sea, en el día a día, en nuestra vida diaria nos encontramos todo el tiempo con eso. Nos encontramos con esos ruidos. Y siento que Mysore tiene harto de esos ruidos. Cosas que no nos gustan, cosas que no nos generan como ganas de no ir. Sí. Y uno dice, bueno, esto es la realidad, o sea, en casa también tengo todos estos ruidos. Sí, entonces es más real, siento, el ir a Mysore. Sí. Sí, no sería muy utópico, ¿no? muy ideal. Y es verdad que, claro, al final las personas tenemos eso, pues, nuestras cosas buenas y nuestras cosas... No es un camino... No, que no tiene es... sus espinas también. Que las personas, pues, al final hay de todo, ¿no? En todos lados, ¿no? Y después, a lo mejor, esos que hacen eso también destacan porque también te llama la atención, ¿no? Dices, bueno, aquí esto no pega, ¿no? O sea, por lo menos en mi mundo esto no pega, ¿sabes? Yo qué sé. Sí, y si vas a Mysore y no te relacionas con nadie, es como... Siento que es como tú dices, es utópico, o sea, esa no es la realidad. Nosotros nos tenemos que relacionar y de hecho nuestra gran característica como ser humano es que somos seres dependientes. Necesitamos las relaciones para vivir. Totalmente. No podemos vivir solos. Sí. Entonces... Lo que pasa es que en Mysore se socializa el doble o el triple. Bueno, yo siempre digo que yo en Mysore socializo lo que no socializo en todo el año. Como que ya me da. Pero es que... Y eso que no socializo tanto. Es la intensidad de estar ahí. Sí. O sea, quizás socializas en 2 meses lo que socializas todo el año. Claro. Pero porque estás en un mismo sitio con gente. Claro, y porque todos los días estás bueno, tú trabajas, pero en general tenemos más ocio, la mayoría tenemos más ocio que aquí, ¿no? Y normalmente no cocinas en casa, sino que sales más a comer, entonces sales a comer con gente y así. Sí, pero es como todo acortado en 2 meses. Efectivamente, es un año es todo como intensificado ahí 2 meses ahí. Sí. Qué bueno. Sí, observa las mismas cosas que te molestan en casa. Exacto, sí. Pero lo que siempre hemos dicho es que nosotros estamos en casa y tenemos una serie de historias, de problemas o de cosas o de patrones, y es que moverte de un sitio al otro no hace que esos patrones desaparezcan. Claro. Es que te los llevas contigo y lo que sucede en India es que se intensifican, porque en India no puedes escapar de lo que te está pasando. Ser un país tan espiritualmente desarrollado es que te enfrenta con lo que te tienes que enfrentar, es que pisas India y empieza el proceso, incluso antes ya empieza, ¿no? Cuando estás preparando el viaje. Antes empieza. Pero si quieres ir a un sitio donde escapar de tus problemas, en India no lo vas a encontrar. No, o sea, eso es más fácil escapar de tus problemas en tu casa viendo una peli que irte a India, porque en India te enfrentas con lo que te toca. Sí, tu problema se va a personificar en otra persona, en otra cosa. En tus posts hemos leído que asistir a Charat era un sueño para ti, ¿no? Y como ya comentamos antes, este año fue la primera vez que lo hiciste y se ha cumplido un sueño. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia, qué aprendiste, qué es lo que más te gustó. Bueno, para mí el hecho de que haber sido su asistente esta temporada fue mucho más importante incluso que la autorización. Porque real que sentí como esa confianza, ese voto de confianza que pone en ti el decir, ok, yo quiero que tú ahora me ayudes. Y creo que para mí la autorización era eso, era querer llegar a poder asistirlo. Ese era como mi gran sueño. Entonces así lo comentaba. Y no lo podía creer cuando me eligió, de verdad que no lo podía creer,
porque éramos muchos, o sea, había mucha gente autorizada y que quería enseñar y que me haya elegido, me puso en el primer turno a enseñar. También fue como, wow, tremendo desafío. Ya. Y estaba muy nerviosa antes de partir, como que también ahí todas mis inseguridades surgieron de que quizás no estaba preparada y todas esas cosas. Pero cuando fue el primer día que empezamos a asistir, fue como todo se relajó y todo fue tan como... Me sentí tan cómoda, tan cómoda, tan Cari cómoda. fue directo a la acción. Yo lo recuerdo porque además yo estaba practicando en un lugar donde no estaba muy lejos de donde se colocan los asistentes y Cari estaba ahí, me acuerdo, y fue la primera que se movió para ir a hacer asistir un Suptoparasana y ahí no la volví, o sea, solo la veía moverse de un lado para otro. Increíble. Qué bueno. Sí, estaba demasiado emocionada. Yo creo que como primera vez y como querer así de ayudar y todo fue así. O sea, para mí fue un mes de no parar, de no pestañear. Claro. Como de estar así súper atenta y me pasaron muchas cosas ese mes en el sentido que me sentí mucho más segura, aprendí mucho de ver a practicantes muchos años de experiencia. El observar, es que es tan lindo observar, estar ahí como observándolo a él, cómo se mueve, observar la dinámica, cómo en ese caos de cuando todos quieren asistencia, nos podíamos comunicar con la mirada entre los asistentes, con él también, era como solo mirarlo y tú ya sabías qué tenías que hacer, sin casi hablar, no hablábamos y era todo como tan orgánico y todo se podía ordenar después de ese caos y fue una experiencia muy linda, muy linda. Sí, a mí me sorprende mucho cómo él es capaz de estar en tantas cosas a la vez, ¿no? No, él es de otro planeta. En ese sentido es de otro planeta, sí. O sea, es increíble cómo puede estar como en todo. O sea, tiene un diagrama en su cabeza que funciona perfecto. Y es muy inspirador verlo porque uno aprende. O sea, después de un mes yo ya sabía dónde estaba cada uno. Yo también ya entendía ese diagrama que funcionaba, cómo funcionaba en su cabeza. Dónde él iba, porque a veces él iba y tú te topabas con él porque íbamos a lo mismo. Claro. Entonces ya eso significaba que ya entendías cómo funcionaba esto. Claro. Entonces a mí me pasó muchas veces que íbamos a ajustar a la misma persona, yo ya no lo miraba dónde estaba él y él me decía, I win. Como que yo llegué primero. Sí. Y cosas así, entonces... Qué guay, qué divertido. Sí. Es súper lógico también cómo se mueve todo en el Mysore. Entonces ya tú te vas adelantando a lo que viene, ya sabes a dónde tienes que ir, como que organizas todo, entonces... Cuando estás en ese estado de concentración, que él no lo pierde, él no se distrae. Entonces ahí todo fluye. Increíble, ¿eh? Como porque él está súper pendiente de la gente que está sentada esperando a entrar. O sea, yo siento que está súper pendiente, ¿sabes? Yo, por lo menos. Y luego a la vez tienes que estar ajustando, no sé, yo es que alucino, ¿no? Yo ¿sabes la experiencia? O sea, tiene una experiencia increíble en eso y se nota que uno ve esos años de experiencia en los ajustes cuando todos decimos hoy, pero es que en verdad es como mágico. O sea, son años de experiencia. Son años haciendo esto, son años organizando esto y a pesar de que somos un montón ahora, él logra ordenar, hacer un orden. Increíble. Sí. Qué guay. Sí, ¿y te llevas algún aprendizaje en este viaje, algún aprendizaje diferente de otros viajes que te gustaría compartirnos? Bueno, quizás es como reforzar un poco lo que cada vez que vengo acá él me lo recuerda, que es como tú puedes, como créete el cuento, créete que tú puedes, porque
Porque sí soy de las que a veces se disminuye y dice, no, yo no puedo, no estoy preparada para hacer esto. Y él siempre ha puesto como ese voto de confianza en decir, no, tú puedes, dale, go, do it. Yeah. Y este año también fue en el tema de la asistencia para mí, como que él me dijo, no, tú puedes. Ya, qué bien. Sea tu primera vez, pero tú puedes. Sí, no, y además yo te veía súper segura como practicante cuando estaba ahí, yo te veía súper bien, o sea... Y sí, y ahí uno descubre eso, que al final uno puede, Claro. que uno puede hacer más, uno puede ser más también, como no disminuirse. Ya. Y algo que tengo que recordarme ahora este año, Claro. que uno Que puede. las limitaciones de la mente no son ciertas. Ya. Sí, que no son ciertas, que... Sí. Qué importante, para llevarte eso, ¿no? Sí. Y para ti, ¿qué cualidades tiene que tener un buen maestro o maestra, un buen profesor? Hay mucha humildad. Creo que eso para mí siempre es lo primordial. Yo me siento muy inspirada con profesores también que tienen esa característica, que entregan el conocimiento con mucha humildad desde su experiencia, que han atravesado dificultades, pero siguen siendo humildes en el transmitir del conocimiento. Entonces, yo creo que desde ahí todo se entrega con mucho más amor. Entonces, para mí eso es como una de las cualidades que tiene que tener. Qué bonito. ¿Y dónde encuentras la inspiración y la motivación para practicar cada día? Bueno, yo siempre fui disciplinada, entonces al final no tengo esa dificultad de levantarme y hacer la práctica. O sea, yo creo que eso es algo que incluso he tenido que aprender, que es una dificultad del ser humano. Claro. De que la mayoría tiene esa dificultad y he tenido que lograr empatizar un poco con eso y buscar herramientas para que la gente se sienta con esa necesidad de la práctica como la tengo yo. Claro. Entonces, para mí la práctica es como mi meditación diaria, o sea, es mi momento diario conmigo, de saber cómo estoy, de saber qué, hacer como ese reconocimiento de que hoy es un nuevo día y hoy es una nueva persona que comienza un nuevo día y tengo que saber cómo está. Claro. Qué lindo. Sí. Oh, Sí. Pues gracias por compartir todo lo que has compartido. La verdad que has estado muy guay. Y ya acabamos. Y entonces vamos con la pregunta divertida, ¿no? Sí. Pregunta. Si tuvieras que elegir una asana de cualquiera de las series de Ashtanga Yoga que te representaría, ¿cuál elegirías y por qué? Ay, esta me costó. Porque en verdad como que no sabía... No sé, siento que ninguna me representa, porque como he ido cambiando tanto en estos años, Claro. Ya. que es como la práctica ha ido mutando, entonces no hay una asana en sí que me pueda representar, pero hay una asana que sí está en todos estos años, que es Urdhva Dhanurasana. Ah, sí. Los puentes. Los puentes, sí, Urdhva Dhanurasana, porque fue la postura que me hicieron hacer en mi primera clase de yoga de la vida. Sí. Y yo no me podía levantar. No podía... Mira, increíble. No podía salir del piso. Sí. Bueno, porque algo que quizás no conté, pero yo no tengo ninguna habilidad física desde antes. Entonces no fue que la práctica se me hizo fácil de un principio. Entonces, esa postura, cuando la primera vez que la hice, dije, ¿cómo salgo de acá? Claro. ¿Cómo me levanto del piso? Entonces, cuando luego de varios meses practicando logré estirar los brazos y salir del piso,
sentí como, wow, esto es como un gran logro. Y al mismo tiempo descubrí algo que nunca nadie me había dicho, que era flexible. Claro. O sea, yo en ese momento que tenía 21 años, creo, recién descubrí que era flexible. Y fue con esa postura. Qué fuerte. Entonces, claro, no tenía la fuerza para poder levantarme del piso, pero sí era flexible de espalda. Entonces, sí. Entonces, para mí esa postura siempre me recuerda como me conocí a los 20 y tantos años. Una característica propia de mí, que yo nací flexible. Claro. Entonces, ahora el trabajo después ha sido construir esa fuerza. Que la tuve que construir para lograr hacer esa postura. Y tanto. Qué bien. Gracias. Qué guay. Bueno, y cuéntanos dónde podemos encontrarte. Bueno, yo vivo en Pichilemu, que es un pequeño pueblo a 3 horas de Santiago, que es la capital de Chile. En Pichilemu está mi salita Ashtanga Yoga Pichilemu. Una salita preciosa que queda al frente del mar. Muy bonita. Así que para quienes quieran ir a desconectarse y conectarse con la práctica de yoga, es un lugar maravilloso. O sea, tranquilidad, el sonido del mar, los caballos. Hay que ir. El surf. El surf también, que ahí también se hace. Bueno, Pichilemu es muy conocido por el surf y ahí mucha gente va a hacer surf porque están las olas más grandes. Qué maravilla. Y sí, es un ambiente muy, muy hermoso. Estoy muy agradecida de tener ese espacio, que lo adoro y lo extraño. Claro. Porque me trae mucha, mucha tranquilidad. Entonces, es el mejor lugar para ir a practicar. Qué bueno, qué bueno. Pues ya, búsquenlo. Entonces, en Instagram es Ashtanga Yoga Pichilemu. Y Cari Calderón. Karina Calderón en Instagram. Sí, perfecto. Bueno. Pues muchísimas gracias, Cari, de verdad, Muchas gracias por venir a ustedes. Tenerife, que ha sido súper sorpresa y muy guay. Sí. Y por compartirnos tu experiencia, que nos ha encantado, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias, Cari. Gracias a Qué ustedes, lindo. chicas. Ahí nos seguimos Nos escuchando. vemos en la próxima temporada en Mysore también. Uy, sí, quién Sí, sabe. suerte, sí. Sí, lo proyectamos. Gracias. Bueno. Chao, chao. ¿Estás buscando una esterilla y material de yoga de calidad? Apoya Maisoreando a través del programa Manduka Reward. Compra en la página web con nuestro código Maisoreando. Nosotras recibiremos un 10% por cada venta. Tú recibirás un 15% de descuento en tu pedido. Gracias por apoyarnos. Recuerda que esta promoción solo es válida en países europeos y que Manduka no hace envíos a Canarias.